voy a traer a colación un tema que va a surgir, del cual van a surgir bastantes dudas, pero que me parece que es de bastante actualidad. No voy a venir esta tarde a tratar de probar un punto, todo lo contrario, me excuso en descartes, no voy a buscar la respuesta, voy a hacer preguntas. Lo importante va a ser generar dudas y que de todas las cuestiones y de todos los dilemas que me empiezo a cuestionar respecto a esta problemática de actualidad, ustedes también puedan ir teniendo nuevas alternativas, nuevas dudas y se puedan ir haciendo nuevas preguntas respecto a esto. Bien, derecho penal de los robots. ¿De qué vamos a hablar? Primero, vamos a hacer una primera aproximación al tratar de establecer de qué empezamos a pensar cuando hablamos de robots. ¿Cuáles son las ideas de ficción que se nos han llenado el inconsciente y cuál es la realidad? ¿Qué está pasando con los robots en la actualidad? Segundo, vamos a hablar de dos cosas que ya están pasando. El surgimiento de la inteligencia artificial, muy sumeramente vamos a repasar qué es y vamos a generar todas nuestras dudas a partir de un caso concreto, el de los autos Tesla. Luego, cuando hagamos esta aproximación, quiero determinar cuáles son las dudas que surgen desde el derecho penal, qué va a pasar luego de las dudas que surgen dentro del derecho penal y vamos a hacer una especie de conclusiones. Bien, ¿qué pensamos realmente cuando hablamos de robots? Si yo les digo por un segundo que cierren los ojos y que piensen en un robot, ¿qué se les viene a la mente? Seguramente el lenguaje que nos ha instalado la cultura pop, lo que hemos visto en el cine, lo que hemos visto en la literatura, las novelas de Asimov, los supersónicos, esta serie donde los humanos y los robots conviven de manera natural, Mazinger, es decir, la cultura Disney, Wall-E, Artudito, robots amigables, robots que parece que no van a generar ningún peligro, ningún daño a la humanidad. No sé si ya existe algo parecido a esto, son especies de inteligencia artificial muy avanzadas que no generarían mayor problema. En realidad, si es que tenemos que plantear un conflicto, tenemos que cuestionarnos qué es lo que generaría problemas a la sociedad, no solo al derecho penal, sino a la sociedad en general. Robots como estos, ¿no es cierto? El T-800, Arnold Schwarzenegger convertido en Terminator, Skynet, una organización que crea inteligencia artificial con la finalidad de aniquilar a la humanidad, Ultron, Cell, androides creados por el hombre para producir androides malvados, incontrolables, que tienen la única finalidad de destruir a la humanidad, producir daños lesivos. Claro, esto generaría un mayor problema, pero no estamos tan cerca de llegar a esto. Es decir, todavía no serviría cuestionarnos sobre esto porque esto es lo que existe. Estos son los robots que día a día conviven con nosotros en la realidad. Aspiradoras que logran limpiar solas el piso y detectar mediante sensores automatizados los lugares donde necesitas mayor uso o menor uso. Siri, lo usamos todos los días, un mecanismo de inteligencia artificial programado para resolver nuestras dudas existenciales prácticamente. Y el robot Sofía, ¿no es cierto? Que es un mecanismo, un humanoide, un robot creado de la inteligencia artificial y que tiene las facultades de repetir y de adquirir conocimientos producto de la experiencia, del conocimiento humano y de la interacción con humanos. Bien, en todos estos casos, tanto en los robots que vemos desde la ficción como en los robots que vemos que conviven con nosotros en la realidad, operan un mismo invento. Ese invento se llama la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Claro, y aquí empiezan a generarse las primeras dudas, porque esto es un conversatorio sobre derecho penal, en realidad porque vamos a hablar algo que competiría más a la robótica o a la informática. Y yo no soy ni robótico ni informático, pero sí puedo hacer una primera aproximación a qué es lo que he entendido por inteligencia artificial. ¿No es cierto? Es aquel mecanismo que hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia, se ajusten mediante sus aportaciones y realicen tareas tales como los humanos. Son programaciones que tienen la finalidad de aprender mediante el contacto humano, mediante la repetición, para tratar de emular o simular conductas humanas. Hasta ahí una primera aproximación del concepto, bastante somera, bastante sucinta. Profesor Miró Linares, de la Universidad de Elche, Miguel Hernández, dice, en realidad el concepto de inteligencia artificial, este sí es penalista, el concepto de inteligencia artificial tiene dos cosas, un poco de eufemismo y un poco de desiderata. Un poco de eufemismo porque la inteligencia artificial no es tan inteligente como creemos. En realidad la inteligencia artificial trata de sistemas para el tratamiento de análisis automático de información. Lo que pasa es que decirlo así no suena tan comercial y no suena tan bonito. Pero tiene también la inteligencia artificial un poco de desiderata, un poco de deseo. Porque la aspiración del hombre es lograr que estos mecanismos programados o bajo programaciones previas logren una especie de proceso cognitivo similar al de los seres humanos. Es difícil, no me atrevería a decir que esto ya está demostrado, probado.
porque los mecanismos que existen siguen funcionando a partir de ciertos algoritmos y de ciertas programaciones previas. Hay tres modelos de inteligencia artificial que antes de empezar a adentrarnos en el problema del derecho penal tenemos que considerar, propuestos por Harbers, Pickers y Metis. Primero, man in the loop. Segundo, man on the loop. Tercero, man out of the loop. Creo que de la traducción quedaría bastante claro de qué es. El primero es aquella inteligencia artificial que necesita aportes humanos a intervalos para llevar a cabo sus acciones. El segundo, man on the loop, hablamos de que la máquina es capaz de actuar por sí misma, pero a través de una cierta programación previa del ser humano. Y man out of the loop, la máquina actúa independientemente durante ciertos periodos. Y en estos periodos el ser humano no tiene ninguna intervención. Este último concepto creo es el que nos empieza a interesar como juristas y como penalistas. ¿Por qué realmente nos interesan todas estas cuestiones que están ocurriendo en la actualidad? ¿Por qué le interesan al derecho penal? ¿No es cierto? Que se pregunta Roxy, me imagino, haciendo un poco de broma, pero tomándomelo muy en serio. ¿Qué le interesa de todo esto al derecho penal? Antes de llegar a esa respuesta, acerquémonos a un problema concreto. No sé si se lee bien, sería importante que vayan leyendo para seguir el hilo de la conversación. Revista Forbes, 12 de enero del 2016, publicó Auto Tesla que se maneja solo. Gran novedad. Me permiten la maleducación. Voy a leer la noticia. Tesla, la compañía norteamericana de automóviles de lujo, ha lanzado al mercado su creación más portentosa hasta el momento, el Tesla ST90D 2017. Un vehículo que promete la más alta eficiencia, lujo y sobre todo, esto es importante, quiero que lo tengan en consideración, seguridad. El resto, pues, pueden ir observando la gran creación de esta empresa norteamericana, un auto que se maneja solo. Todo suena perfecto. Este señor es Elon Musk, es el CEO de la compañía. Todo suena perfecto, la sociedad evoluciona, la tecnología también, y todo esto tiene que llevar a un mismo sentido, y es lograr dotar a la humanidad de mayor comodidad. Pero ¿qué pasa cuando les digo, leamos esta otra noticia? Publicada el 1 de julio de 2016, unos meses después de la primera. Primer muerto en accidente de auto que se maneja solo. La primera fatalidad usando tecnología de autos autónomos en Estados Unidos ocurrió en mayo, cuando el conductor de un auto deportivo Tesla S que manejaba el vehículo en sistema de piloto automático murió tras un choque con un camión en Florida. Ya empieza a generarnos una primera duda. Y leamos esta otra. El Mundo, Madrid, 31 de marzo del 2018. Tesla ha admitido un segundo accidente mortal. Un coche chocó el pasado 23 de marzo en una autopista de California. Llevaba activado el piloto automático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo suena muy perfecto, muy maravilloso. Que parece que vamos a lograr prescindir de esa molestia que es manejar en ciudades llenas de tráfico y todo lo que quieran. Pero lo que pasa es que ocurren estas situaciones. Entonces, ahora sí, realmente yo creo que ya nos vamos aproximando al problema. Creo que ya pueden generarse en ustedes ciertas dudas. ¿Qué le interesa esto al derecho penal? ¿Qué respuestas podría dar a esto el derecho penal? La de siempre, ¿no es cierto? La primera duda es la de siempre, desde que Caín mató a Abel. Una cuestión de imputación. ¿Qué nos interesa como penalistas al final del día? ¿Quién responde? ¿Y quién responde? Y solamente porque esto es parte de mi investigación doctoral, de tesis, no he llegado a una conclusión, pero solamente en lo que he ido investigando, en lo que he ido profundizando, encuentro 4 alternativas sobre las cuales nosotros deberíamos cuestionarnos que podrían responder. La primera, la empresa, Tesla, su representante legal, digamos que es Elon Musk, no sé si lo sea en verdad, pero supongamos. El ingeniero, claro, el trabajador de la empresa Tesla que fabricó el auto, además la persona jurídica que lo sacó a la venta. Los miembros del consejo administrador de Tesla, es decir, aquel grupo de directivos que votaron a favor de que este auto salga del mercado, ¿qué responsabilidad penal tendría? O la culpa es de la víctima, del sujeto que compra el carro, acepta el riesgo, se autopone en peligro y tiene como consecuencia la fatalidad del accidente. O el vendedor del auto, el que lo promociona en la tienda y le dice al comprador, mire, le prometo que este es un auto maravilloso, que se maneja solo, que usted no va a tener ningún problema, te da todas las características, nunca te dice que no hay posibilidades que mueras chocado. Esto muy someramente, seguramente se unirán muchas más. Solamente ayer que hacía la diapositiva se me ocurrían por lo menos 5 más. No quería tenerlas todas a colación porque sé que hay un límite de tiempo. Pero quiero partir la exposición a partir de estas dudas. Iniciemos en el primer ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que resolvemos el problema diciendo que por la muerte de la noticia que vimos anteriormente va a responder la empresa, va a responder Tesla y va a responder su representante legal, Elon Musk.
Esto de aquí nos significaría a nosotros tratar de imputar una responsabilidad bajo un método de atribución bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a fabricar realmente a la persona que directamente ocasionó el resultado lesivo, vamos a imputar responsabilidad a la cabeza de la empresa. Pero ¿cómo le imputo responsabilidad a la cabeza de la empresa? Yo me imagino, Elon Musk, cuando ocurrió este accidente, estaba en Silicon Valley tomando su margarita, no tenía idea de que uno de los modelos que su empresa había sacado al mercado había sufrido un accidente. ¿Cómo le imputaría responsabilidad? Desde la teoría clásica del derecho penal es imposible. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que integrarme diversos métodos. El primero, un método de responsabilidad organizada. El segundo, una insuficiencia preventiva de responsabilidad individual. En el primer método, partiendo de un principio, el principio de división del trabajo. Que claro, esto ya empieza a producir una significativa difuminación de la responsabilidad individual. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? No me interesa que el autor haya cometido el resultado lesivo. Me interesa que la empresa haya habido ciertos fallos organizativos. Qué sé yo, que ciertos protocolos, ciertos controles vehiculares no se hicieron como debían de hacerse, que cierta tecnología no fue aprobada por la organización estatal que debía regularla, ciertas fallas administrativas, ¿ok?, que hicieron que el auto salga del mercado y que por haberlas omitido, puedo decir, va a ser responsabilidad de la persona jurídica. Bueno, es una alternativa. Y la segunda, ¿no es cierto?, decir, lo que pasa es que todas las empresas deben tener un mecanismo de compliance, que está de moda. Y si no lo tuviste, yo tengo que entender que omitiste el protocolo. Y si omitiste el protocolo por no tener un programa de cumplimiento normativo, entonces debes responder. Esto nos da una primera conclusión. Primero, que para que lo anterior sea posible, la regulación del país donde ocurre el accidente debe tener, tipificado en sus códigos penales, un mecanismo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, digamos que podría pasar en Ecuador, yo tengo mis dudas, pero podría pasar en España. En Estados Unidos, desde luego, existe desde antes que nosotros empezamos a discutir esto. No quiero decir con esto que vamos a ya pasar la página de aquel viejo adagio de que las empresas no pueden delinquir. Las empresas siguen sin poder delinquir, lo que pasa es que ahora sí se les puede imputar delitos, es algo totalmente diferente. Pero bien, esto sin duda nos resolvería el primer problema, la exigencia político-criminal, porque ante el accidente de la mega compañía estadounidense, saldría la sociedad a reclamar que hay que castigar a la empresa, porque ha ocasionado resultados lesivos y está diciendo que vende carros automáticos seguros, pero que estos carros seguros producen resultados lesivos muertos. Hay que castigar. Solucionamos un problema político-criminal, pero no dogmático. ¿Por qué no dogmático? Porque desde los elementos clásicos de la teoría del delito sería imposible imputar una especie de culpabilidad a la gente, dentro de los elementos clásicos, como doble culpa. Se lograría, como establecido, imputación solo mediante mecanismos de atribución. Nos genera un problema. Dogmáticamente esto nos genera un problema de imputación. La segunda posibilidad igual. Partimos del hecho de que es el ingeniero, el trabajador de Tesla el que programó el auto. Y fue producto de la negligencia de su programación que se ocasionó el accidente. Un método bottom-down. No me interesa ya castigar directamente a la cabeza, me interesa buscar el foco donde se originó el problema. ¿Cuál fue el trabajador de la empresa que omitió el debido protocolo que consecuentemente produjo el resultado lesivo? Y solamente hacernos esta pregunta nos genera tres dudas más. Como les dije, esta no es una exposición que da respuesta. Esta es una exposición que trata de generar dudas, que trata de plantear preguntas. Nos generaría esto tres preguntas más, ¿no es cierto? Bueno, si es que la persona física conocía los protocolos para la fabricación del robot, del autorobot, sin embargo los incumplió, ¿no es cierto? Partiendo de que existía ya una estructura normativa de cumplimiento que el trabajador debía cumplir y este fue incumplida. Entonces, a pesar de esto, el trabajador eludió, podríamos pensar, bueno, se puede imputar algún tipo de responsabilidad por omisión. Se omitió el protocolo que debía seguirse. Pero ¿qué pasa si es que se programó el robot creyendo que se habían cumplido todos estos protocolos y sin embargo se produjo el resultado lesivo? Podríamos imputarle la responsabilidad a título de culpa, quizá una culpa inconsciente o consciente si podía preverlo, nos genera la duda. Y la tercera, bueno, sabes que este ingeniero sabía que iba a programar este auto y que una vez que Tesla lo saca al mercado, el primero que lo iba a comprar iba a ser aquel empresario que le robó la novia en secundaria y sobre el cual pesaba un profundo odio, sobre el cual él quería, como sea, que se muera. Entonces programó el carro erróneamente, sabiendo o presumiendo, porque no podías tener certeza sobre esto, que ese empresario lo iba a comprar y en efecto se muere, a título de que le imputamos. Entonces se vuelven a generar estos primeros problemas en derecho penal. ¿Es eso dolo? Nos genera la confusión.
Lo que pasa es que esto genera, como dije, problemas normáticos. Las personas jurídicas pueden responder por delitos, pero siguen careciendo de autoconciencia y de libertad. Sus hechos no pueden demostrar características mínimas de acción, entendido dentro de la estructura de teoría del delito. Por lo tanto, pensar en una imputación subjetiva o en determinar parámetros de culpabilidad desde la perspectiva de una construcción clásica del delito no nos resulta posible. No podríamos imputar, siguiendo estos parámetros clásicos, responsabilidad a las personas jurídicas. ¿Qué soluciones de culpabilidad ha encontrado la doctrina? De las que hemos estudiado por lo menos tres. Primero, una reconfiguración del concepto de culpabilidad, muy popular para Jacobs, ¿no es cierto?, que parte de una teoría funcional de la pena. Lo que le importa al derecho penal no es la protección de los bienes jurídicos, es asegurar la vigencia de la norma y que no se ponga en peligro la vigencia de la norma. Estos nuevos avances tecnológicos ponen en peligro la vigencia de la norma. Es muy utilitario decir esto, pero sería suficiente para imputar responsabilidad. Sí, a un estudioso del derecho penal como que esto no le gusta mucho, ¿no? Es como cambiar el sistema, los parámetros sobre los que hemos estudiado, y es un poco complicado. Lo otro es ampliar el concepto de culpabilidad, ¿no es cierto?, también popular. Roxin no estaría de acuerdo, porque aunque él inventó este concepto, lo hizo por organizaciones de criminalidad organizada, la responsabilidad por defecto de la organización. Pero no nos queda otra alternativa que adaptarlo a las personas jurídicas, aunque Roxin sí que no esté de acuerdo, y lo ha dicho en diversas publicaciones. O tercero, pues pensar en un concepto paralelo a la culpabilidad, algo que esté más cerca del estado de necesidad. Aquí hay castigar a la persona jurídica y trastocar los principios clásicos de imputación, o dejar en impunidad la muerte, o el resultado residuo. Sin duda, lo que prefiere desde la política criminal es imputar responsabilidad, sancionar a la persona jurídica, pero sigue sin ser culpabilidad. Ahora, este también es un caso interesante. El caso de los miembros del Consejo Administrador de Tesla por convenir en la fabricación del auto y en la venta del auto. Es decir, imagínense una serie de burócratas en un consejo de administración que empiezan a discutir, bueno, mira, claro, aquí hubo una cuestión adicional, preveyendo que el carro va a salir al mercado con ciertas fallas. Imagínense un consejo de administración norteamericano con una serie, habrá de todo, habrá abogados, habrá ingenieros, habrá médicos, empresarios al fin y al cabo, discutiendo sobre que si es que sería factible sacar a la venta este auto, aun cuando todos los pronósticos científicos indiquen que lo correcto sería esperar unos 5 años a que avancen las tecnologías, a que se puedan hacer nuevas pruebas, qué sé yo. Están discutiendo sacar o no la venta al mercado y tienen que votar. Si luego de esa votación se aprueba la moción de que el carro sale a la venta, sale a la venta. Si no, no. Y partimos también del supuesto de que el carro ya salió a la venta y produjo el resultado residuo que vimos anteriormente. Entonces se generan solo de esta cuestión 6 posibilidades. La primera, el que vota de forma favorable y se adhiere a una mayoría ya existente, es decir, el quórum es de 10 miembros. Con 6 votos se aprueba la moción. ¿Qué pasa con el que vota número 7, si la moción ya está aprobada? ¿Podríamos imputarle algún tipo de responsabilidad o no? La profesora Puppe diría que sí, es una especie de causalidad acumulativa. Aquí hay un símil interesante, que es la muerte de Brutus. La muerte de Julio César a manos de Brutus. ¿Saben cómo murió Julio César? Un ejemplo más actual, la muerte de Jon Snow. ¿Saben cómo murió Jon Snow? No sé si les voy a hacer spoiler, pero lo acuchillaron. Lo que pasa es que no lo acuchillaron una vez, lo acuchillaron varias veces. ¿Cómo puedo determinar en qué cuchillada se murió Jon Snow? ¿En la primera o en la 10ª? ¿Qué pasa si se murió en la 10ª y yo le di la puñalada número 11? Maté a un muerto. ¿Es eso delito? No, pero lo que pasa es que igual formé parte del resultado final. Es una causalidad acumulativa, es una causalidad necesaria que se debe determinar en el resultado final. Respondería. Otra alternativa, el que vota de forma favorable a la tesis lesiva pero no tiene mayoría. Yo voto y quiero que el carro salga a la venta, pero no es muy popular mi moción. Sería punible, si podríamos castigarlo en una especie de adelantamiento de la barrera de punibilidad, de delito de peligro, podría ser punible, pero en principio no debería ser punible. La tercera, el que contribuye a la formación del quórum, vota negativamente, pero se aprueba la decisión favorable. Claro, aquí sí sería, podríamos llegar a un mayor consenso y decir que este sí que no responde, porque parte de su deber es estar dentro del quórum de votación, dentro de su deber empresario, formar parte de estas organizaciones, pero yo preveo y sé todo lo que podría pasar por sacar al mercado un carro que no está totalmente aprobado, o que no puede mostrar que está totalmente listo para la venta. Voto en contra. Bueno, dejemos que este no responda. Pero
Pensemos también en el que favorece de modo informal. Es decir, aquel que va por los pasillos de la empresa y convence a todos de ir a la sesión del consejo y votar a favor. Pero llega a la sesión del consejo y vota en contra. 9 votos a favor, en contra. Se aprueba la moción. Le imputamos responsabilidad. ¿A título de qué? Como un instigador, como autor mediato. ¿Qué hacemos? ¿O qué pasa con el que se abstiene a votar en contra del acuerdo lesivo, aunque este se termine aprobando? Igual que el caso que vimos antes, ¿no es cierto?, sobre el que vota en contra, sí yo tendría mucha más certeza de que no debería responder. Por último, otra duda más, el que asista al órgano colegiado, en teoría no responde, perdón, el que no asiste al órgano colegiado, ¿no es cierto?, en teoría no responde, pero ¿qué pasa si él tenía el deber de ir si que con su voto se pudo haber evitado la conservación del resultado lesivo? Tenemos que, si no damos una respuesta, por lo menos preguntarnos qué tendría que pasar ante estas circunstancias. O en tercer lugar, si ya queremos dejar de imputar la responsabilidad a la persona jurídica o a algún trabajador de sus filas y pensamos que esto en realidad es culpa del usuario, de la persona que fue a comprar el carro, que debió haber preveído el riesgo, que activó el piloto automático y produjo su propia muerte. ¿Será esto un caso clásico de autopuesta en peligro? Bueno, si es que vamos a convenir que sí, deberían cumplirse los presupuestos de la autopuesta en peligro, de la competencia de la víctima, ¿no es cierto? Primero, que la víctima tenga bajo su dominio el control de la situación peligrosa. Es decir, que esté dentro de su capacidad la facultad de decidir si que quiere formar parte o no de la situación peligrosa. Lo que pasa es que hasta qué punto puedes prever realmente que esta es una situación peligrosa. Treparse en un carro que no tiene piloto automático también es una situación peligrosa. Asumes el riesgo, pero ¿en qué momento determinas que esto va a exceder y que por lo tanto va a producir un resultado lesivo? Luego, es importante que la víctima esté en pleno uso de todas sus capacidades cognitivas. Claro, esto sí es mucho más, se ve mucho más, menos difuminado, se ve mucho más claro, ¿no? Si un interdicto asume el riesgo, si tiene que ser una persona en pleno uso de sus capacidades cognitivas. Por último, que el autor del presunto delito no debe enfrentar una condición de garante. Y aquí surge otra duda. ¿Tiene realmente la empresa que vende los autos una posición de garante respecto a todos sus usuarios? Entonces deberíamos imputar también responsabilidad a los usuarios de BMW o de Mercedes, carros que no se manejan solos, pero sobre los cuales también se producen resultados lesivos. Tenemos que entender esta duda y tenemos que seguirnos cuestionando y profundizando en esto. Yo les aseguro que si me vuelven a invitar en unos 3 años, cuando tenga más avanzada mi tesis doctoral, ya no voy a venir con tantas preguntas, sino que voy a tratar de acercar un poco más de exposición a las respuestas. Pero todo esto es interesante y todo esto es algo que debemos cuestionarnos, porque nos está tocando los talones la robótica y la inteligencia artificial. Por último, ¿no? ¿Qué hacemos con el vendedor del auto? La persona que esté en el concesionario de Tesla y te recomienda comprar el auto, que te dice todos los pormenores positivos que tiene que comprar este auto y cómo te va a facilitar la vida. Y finalmente lo compras por eso, gracias a esa especie de instigación, que no es instigación, pero sí gracias a ese convencimiento de que tienes que comprar el auto. Y ocurre el resultado lesivo. Bueno, aquí sí lo tengo un poco más claro, ¿no? Aquí podríamos aplicar la clásica teoría de la progresión de regreso, podríamos determinar que su conducta es neutra y que por lo tanto él actúa dentro de su rol, vendedor de autos. No tiene que responder por las fallas técnicas que podrían ser imputables a otras autoridades que quizás él ni siquiera conoce. Bien, hemos visto ya los problemas normáticos que esto nos va a traer. Lo que pasa es que no van a ser los únicos problemas y quizás los primeros solamente nos vayan a interesar a nosotros los que somos penalistas, a los juristas, porque tenemos que hacer algo con la teoría del delito. Llevamos 200 años construyendo una teoría del delito y de la nada esto ya va a cambiar de forma, es decir, de la nada ya vamos a terminar diciendo es que esto se queda corto. Lo que pensaron los primeros, desde Feliz en adelante, ya como que no me da respuesta para estas nuevas divergencias del mundo actual. Primer problema, le va a interesar a los penalistas, no a los legisladores, ellos no les interesa el derecho penal, les va a interesar inflar más los códigos penales. Pero es que además, y esto sí va a tener una implicancia directa en la ciudadanía, es que se van a seguir tensionando las garantías del cariño, las garantías sobre las cuales hemos resuelto constituir un derecho penal liberal. Porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta del legislador? Yo la puedo prever. Se van a incorporar a los códigos penales nuevos tipos penales que den la sensación de que van a tener más seguridad, que se van a cubrir estas nuevas situaciones de riesgo, pero en realidad lo que van a hacer es generar inseguridad. ¿Inseguridad hasta qué? Vamos a castigar conductas en base a probabilidades estadísticas. Si se vendieron 10.000 carros Tesla y chocaron 2, colisionaron 2, vamos a crear un tipo penal para sancionarlo. Pero eso afecta al principio de libre intervención penal, afecta al principio de certeza, lo pone en duda al menos, y sin duda afecta al principio de lesividad.
¿Cómo puedo determinar que en realidad todos aquellos ciudadanos que decidan convenir en usar o ser usuarios de uno de estos carros automáticos son sujetos de protección penal? Y tengo que recurrir al derecho penal para protegerlos. Se va a afectar estos principios. Y también se van a agravar las penas de los tipos penales ya existentes. Eso va a significar más punitivismo y va a significar una afectación directa al principio de proporcionalidad, del que vamos a estar hablando. Porque si es que a la final quisiéramos ser muy garantistas y decir que tenemos que resolver el caso del auto Tesla mediante el respeto irrestricto de las garantías del debido proceso, deberíamos fallar a favor del rey, porque nunca vamos a tener la certeza de poder determinar que el resultado se dio producto de la causa de un actor específico. No vamos a poder. Podemos llegar a hacer todas estas interpretaciones, pero no vamos a poder hacer un juicio de reproche directo para imputar responsabilidad del acto al autor. No vamos a poder. ¿Esto qué nos va a representar? Una atención al principio de duda a favor del rey. Como también, lo que pasa es que los tipos penales no van a poder cubrir todas las situaciones de cuando la robótica o la inteligencia artificial no está actuando de conformidad a sus normas. Esto va a estar en códigos administrativos o va a estar en otro tipo de regulaciones. Entonces se van a crear nuevas normas penales en blanco. El legislador va a tener que recurrir a estas normas penales en blanco. Y eso es una afectación directa al principio de legalidad, en su dimensión de seguridad jurídica. Vamos a creer que el Estado nos está protegiendo. No nos está protegiendo nada. Lo que pasa es que si mañana somos sujetos de un proceso penal, vamos a estar profundamente inseguros, porque eso que conocemos como garantías clásicas, cabería replantearlo si siguen siendo tal. Por último, ¿no es cierto? El más afectado de todos estos principios, el principio de culpabilidad. Es que si es que ya aceptamos y entendemos todo esto como una realidad, tenemos que también replantear este principio, que es parte de la estructura clásica del derecho penal, porque si no, esta es una afrenta directa al principio de culpabilidad. ¿Qué va a pasar? Esto es un recorrido bastante sucinto, bastante veloz, de todas las situaciones que están ocurriendo en la actualidad o que podrían ocurrir producto del surgimiento de la inteligencia artificial. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a surgir una nueva expansión del derecho penal o va a ser algo irrelevante desde el punto de vista de la política criminal? Aquí sí podemos adelantar un criterio. Sin duda no va a pasar irrelevante. Y va a pasar lo que pasa siempre. Los legisladores, que no les interesa discutir esto, que no saben que es dogmática, lamentablemente, van a decir, tengo la solución a todos los problemas. Si el Código Penal hoy tiene 600 artículos, queremos 200 más. Y tipifiquemos nuevas conductas, tipifiquemos a las empresas de automotores que sacan a la venta autos con piloto automático, pero no cumplen todas las regulaciones. Y tipifiquemos, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a generar una nueva expansión del derecho penal. La primera decía Silva Sánchez, fue producto de la sociedad en riesgo, la sociedad postindustrial, pero ahora sin duda vamos a enfrentar una nueva producto de la robótica y de la inteligencia artificial. ¿Qué respuesta vamos a dar los penalistas? Seguir debatiendo estas cosas. Pero lamentablemente no somos los que estamos en los cuerpos legislativos haciendo leyes. Seguirá siendo un problema para el derecho penal. Conclusiones. Bueno, la robótica y la inteligencia artificial son una realidad. Los problemas jurídicos que hemos abordado se dan dentro de los parámetros del manual de loop, ya explicamos qué significaba. Los mecanismos clásicos de imputación se ven obsoletos. Tenemos que pensar o repensar en algo nuevo para poder imputar responsabilidad sin violentar las garantías clásicas del derecho penal. Esto ya lo dijimos, lo más probable ante la erosión de la robótica y de la inteligencia artificial es que los cuerpos legislativos creen nuevos tipos penales, muchos de peligro, van a decir en todos sus mítines que solucionan el problema, en realidad no lo van a hacer. Otra conclusión es que las verdaderas afectadas de todas estas van a ser las garantías clásicas del derecho penal, por ende los ciudadanos, los que somos usuarios de un Estado de Derecho y hemos convenido vivir bajo ciertos parámetros de respeto a los derechos fundamentales. Por último, si bien es cierto el dilema de la responsabilidad penal de la empresa Tesla nos genera muchas dudas, creo que sería mucho más fácil abordarlo desde parámetros de responsabilidad civil o desde parámetros de responsabilidad administrativa, que no tienen todas estas limitantes o estos principios irrestrictos que hay que respetar dentro del derecho penal. Por último, el trabajo que les queda a los penalistas, determinar verdaderos modelos de atribución de responsabilidad ante estas actuaciones, que no se alejen de los parámetros garantistas que son y siguen siendo elementales del derecho penal.